Disculpen, pero se cayó el fluido eléctrico. Ya regresó. Bien, continuamos. Entonces vamos a ver, continuamos con la cartelera. Ya, para hacer un, ¿cómo se dice? Vamos a hacerla, que vean en la pantalla. Entonces, sigamos diciendo que la cartelera, aparte de lo que en esencia es una ayuda visual, ¿verdad? Como lo habíamos dicho, también ayuda a que se ponga un material didáctico como recurso útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que está formado por una superficie de madera, cartón, cartulina, metales o vidrio. Entonces, como pueden ver, la superficie puede ser de cualquier tipo. ¿Ya? Entonces, en este caso, la cartelera que vamos a utilizar, aparte de esta que mencionamos aquí, de madera, cartón, cartulina, metales o vidrio, es la cartulina. Este es el que vamos a utilizar. Ahora, que si usted tiene una creatividad diferente, pues entonces usted puede usarlo en el material que usted desee, siempre y cuando tenga la posibilidad de tener algo donde colocarlo. Recuerde que decíamos que la elaboración debe tener en cuenta la presentación y la congruencia entre la imagen y los textos. En ese sentido, su contenido debe tener una coherencia interna. Los títulos, las ilustraciones y otros materiales deben estar relacionados estrechamente con el tema en forma sencilla para que el mensaje logre su objetivo previsto con el público. ¿Ya? Vamos a ver otra, la finalidad. ¿Ya? Otra eran los objetivos que se tenía con la cartelera. Ahora vamos a ver cuál es su finalidad. La elaboración de cartelera en el proceso de enseñanza-aprendizaje persigue búsquedas concretas. De manera que algunos teóricos ofrecen las siguientes líneas para dar en cuenta de ello cómo se construye una cartelera. Ya habíamos dicho anteriormente de cuáles eran los pasos, pero entonces cuál es la finalidad que se puede hacer. Recuerden que la finalidad, el objetivo y cómo se hacía es muy diferente a la finalidad, que es lo que se quiere conseguir cuando usted hace una cartelera. ¿Ya? Primero, desarrolla la creatividad de los alumnos. En este sentido, usted tiene que ver cómo, qué imágenes va a utilizar para plasmar la información que va a desarrollar. También estimula la participación del alumno en un grupo organizado, es decir, cuando ustedes hacen la exposición, pues entonces va a tratar en ese último semana captar la atención tanto del cuerpo del docente como su compañero. Eso le va a permitir a usted también, como le dije anteriormente, desarrollar habilidades y destrezas manuales. Es decir, a ver qué tanto desarrolla usted su habilidad. También como finalidad va a ser un vehículo de información general o específica. En este caso es específica porque cada uno va a tener su tema. ¿Ya? Entonces, no va a ser general porque no es de varios temas, sino un tema específico. Va a desarrollar en usted el sentido de responsabilidad. En ese caso, pues con el grupo de sus compañeros, porque al brindar la información que usted cada uno va a plasmar, también se la está dando a su compañero, que es
también el que va a estar interesado en esa información que usted va a dar. También estimula la formación de la lectura, es decir, leer, usted tiene que investigar. Y establece comunicación entre la escuela y la comunidad, ya lo vimos. Bien. Todo esto es lo que hemos visto anteriormente. Ahora, cuando se asigna la elaboración de una cartelera, todo educador debe determinar cuál es el objetivo que persigue dicha estrategia. Por tal motivo debe tener en cuenta lo siguiente al momento de obtener con su curso. ¿Qué es lo que entonces se debe tener? Motivar y desarrollar y complementar, y enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desarrollar el espíritu de observación, experimentación e investigación del estudiante. Desarrollar en ustedes el gusto estético, es decir, cómo quiere que esa cartelera. Decorar e informar y exponer láminas y fotografías de interés general. En este caso, no será de interés general, sino de interés específico. ¿Cómo sería la metodología? Ya lo vimos. Ya. Estoy haciendo el recuerdo porque se me cayó, recuerde que se fue la luz, entonces tengo que volver a dar de una manera rapidita lo que ya habíamos dado. Organizar y confeccionar una cartelera resulta un trabajo agradable e informativo. Cada grupo de estudiantes en particular tendrá siempre muchas nociones prácticas para su elaboración. Sin embargo, se dan a continuación el tema algunas sugerencias de tipo metodológico que pueden facilitar esa labor. Primero, ya le dijimos que es seleccionar el tema, ya usted lo tiene. También elaborar el boceto antes de colocarlo. Seleccionar el material con el cual va a trabajar, eso es lo primero que tienen que hacer. Escoger un mensaje apropiado. ¿Ya? Aparte, este sí es nuevo, tiene que escoger un mensaje, cuál es el propósito de esa cartelera. Ya el título ya lo tienen, ¿no? Eso sí, el título en el momento de hacerlo tiene que ser llamativo. Usar unas letras bonitas, de pronto diría yo, no sé, que no usen de pronto como el marcador, sino que usen de pronto como ese material, el FOMI, desarrollan, hacen una buena letra y lo pegan. Hay variabilidad. Recuerde que usted van a desarrollar su creatividad, es de libre albedrío. Por favor, no hagamos carteleras tradicionales, sino vamos a ver qué tanto creatividad tienen ustedes. ¿Ya? Igual, las fotografías y figuras y todo lo que haga tiene que ser atrayente e impactante. Seleccionar los colores de acuerdo al fondo en este caso de la cartulina. Cuidar la calidad de los letreros. Normalmente una buena cartelera es perjudicada por el mal uso o el uso de las letras mal elaboradas. Entonces, de pronto, ¿en qué sentido? De pronto que no sea muy bonita la letra, o a veces muy bonita, pero tienen fallas ortográficas. Entonces también tiene que tener en cuenta en eso. Si tiene alguna duda sobre cómo se escribe, pues vayan, busquen en internet, en un diccionario, para evitar encontrar palabras que de pronto estén mal escritas. ¿Ya? Yo como docente tengo que organizar el trabajo grupal en la planificación y confección de la cartelera, normalmente cuando se hace en manera presencial. Ya, pues entonces yo estoy al frente, miro, esta imagen no sirve, esta sí, esta es no dice nada, entonces estoy yo ahí. Ahora en este caso, pues lo más lógico es que usted, antes de plasmarla o la vaya haciendo, usted me mande captura y me la mande atrás del WhatsApp y le hago las correcciones. No, esta sí, esta no. Ya, para que cuando vaya a hacer la presentación, pues salga lo mejor posible. Bien. Recuerde que tiene que, en el momento de adherir las imágenes, ya en la cartulina, tiene que estar bien adosada, ya, con el propósito que si quiere conservar la cartelera, pues no se vaya a dañar. O si no, que tal cuando esté poniendo, se le caigan las imágenes, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Para fijar el material también, como dije, se utilizan
alfileres, chinches, tiros, grapadoras, silicón, etc. Bien. Los materiales. Aquí es donde vamos a entrar. ¿Cómo? ¿Qué tipo de materiales pueden ustedes utilizar? Aparte de eso, no se basen solamente de pronto en sacar imágenes de internet, sino también hay que ser recursivo. Estos materiales que pueden ser utilizados para elaborar carteleras deben tenerse en cuenta: corcho, madera, cartón piedra, anime. El fondo de la cartelera también puede ser papel bond, papel de seda, la misma cartulina, papel crepé, tela, papel celofán, papel de regalo y fieltro. Entonces usted puede utilizar toda esta cantidad de materiales para poder diseñar su cartelera. ¿Ya? Recuerde, lo ideal es que no quede muy empachada, es decir, que tenga demasiadas cosas y se pierda el interés en la información y estén de pronto más pendiente al diseño. Es decir, el diseño debe ser bonito, pero tampoco debe ser muy recargado. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa cartelera? ¿Ya? ¿Cuál será el diseño? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estructura de una cartelera? Entonces, estructura. Primero, los títulos. ¿Cuál es el título principal? Caribe. Debe ser con las letras más grandes. Si usted usa de pronto cartón, pone las letras, después lo pinta, le echa o lo coloca papel fumete encima, lo pega igual. ¿Ya? Debe ser el título, debe ser el más grande para que se pueda observar y determinar de qué se está tratando. Los textos deben ser o los títulos secundarios o menores. Recuerde que son títulos. El principal y menores no tienen que colocar frases, simplemente textos menores. La letra más pequeña, todas del mismo tamaño y forma para que se vean uniformes y coherentes con la estética. No es que van a usar una palabra, una letra, pongamos como es clasificación, entonces la letra C es grande, la L es más pequeña, entonces vuelve a colocar uno. Todos tienen que tener del mismo tamaño y la misma forma. Normalmente, cuando se hace una cartelera de este tipo, a mí me gusta hacer carteleras tipo esta que se me está cerrando el nombre, donde la imagen principal va en la mitad y de ahí salen ramificaciones, ¿verdad? Para sea más, como es, más llamativa que la cartelera tradicional, que solamente hay imágenes y texto. Hay que ponerle un poquito de creatividad a esa imagen. La imagen, una imagen central o principal que llame la atención del lector y que sea el resumen del tema, y otras imágenes que añaden a información a esa parte que se organizó en la cartelera. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de imagen. Otra cuestión, las imágenes tienen que ser, por favor, del mismo tamaño. No es que usted va a coger una imagen, bueno, la principal, sí, pero las demás imágenes secundarias, por favor, que sean casi del mismo tamaño. No hay que colocar una pequeñita que ni se ve y otra más grande inclusive que la del título. Entonces, hay que tener armonía en el momento de diseñar esa cartelera. ¿Ya? Porque recuerde que usted va a llevar una información para que quede totalmente clara lo que se va a hacer. Bien. El texto.
tiene que tener un texto principal, el cual va a explicar de manera sencilla el tema. Debe ir en letra grande y clara. Y los otros textos, ¿ya?, que complementa la información. En este caso pueden estar directamente escritos sobre la cartelera o en hojas sueltas que posteriormente se añaden a la cartelera. Entonces usted va a ver cómo quiere hacer. Los autores. Usted tiene que colocar un nombre, un ejemplo. Yesenia Velázquez, auxiliar en salud oral, System Center. Así tiene que ser en una parte abajo. Ahora, usted puede coger, diseñarlo en computador, mandarlo a imprimir, lo recorta y lo pega. ¿Ya? Porque si ese es lo que quiere hacer, o si no, colocar con marcador, ya, de punta fina y colocarlo en el borde. Ahí podemos ver en esta cartelera diseñada con florecitas. Normalmente cuando eso lo hacen normalmente la mujer. El hombre un poco más toco para le va a quitar lo varonil, simplemente que eso normalmente lo hacen son estudiantes femeninas. Entonces vamos a ver qué van a hacer ustedes cada uno su cartelera. Vamos a hacer una observación. En cuanto al decorado en general, se debe procurar el uso de elementos sencillos, un margen discreto. No es que van a coger y van a usar un margen que que ocupa demasiado espacio ya sobre el borde de la cartelera. Bien. Igualmente, al respecto, no es recomendable adornos tan llamativos alrededor de la cartelera. Por lo menos, este es un borde demasiado llamativo. Cualquiera se va a fijar en estas girasoles de colores más que en el contenido de la cartelera. Porque además de la estética, van a distraer el resultado final de la transmisión de conocimiento. Con respecto al contenido de ser organizado, contener ideas principales, subtemas, ideas y además se debe utilizar una organización coherente y lógica para transmitir un mensaje y con las siguientes condiciones. Estar organizado para que atraiga la atención del lector, transmitir significado, despertar interés en el destinatario y de esta forma se transmitirá un mensaje de aceptación general. Entonces, es necesario, ¿ya?, es importante hacer esto. ¿Cómo se hace el diseño? Primero hablamos de la estructura, qué es lo que tiene, qué es el contenido que tiene que tener. Vamos a ver cuál debe ser el diseño de la cartelera. Entonces, como pueden ver, ustedes de pronto anteriormente hacían cartelera y de pronto no sabían cómo se elaboraba. Los elementos a considerar para el diseño de una cartelera son las fuentes o tipos de letras. Son un elemento fundamental en el diseño la cual dependerá
en el contenido, que el contenido sea lo suficientemente legible, atractivo, claro para las personas que lo leerán. ¿Ya? Además, una nota importante es no excederse en el uso de las mayúsculas. Un título es más viable usando mayúsculas y minúsculas que solo mayúsculas. En otras palabras, va a usar una letra mayúscula y letra minúscula. Se tiene entendido cuando uno escribe en letras mayúsculas, por eso cuando usted escribe pronto en WhatsApp, un texto, Messenger y manda textos con letra mayúscula, es porque da a entender tres cosas: un grito, un insulto o porque estás pidiendo auxilio. Es decir, auxilio significa que estás pasando por un problema y quieres llamar la atención. Entonces, cuando alguien te escriba con una letra mayúscula, está mandándote un mensaje diciéndote que está gritando disimuladamente o te están dando un insulto. Entonces, eso sucede cuando usted vaya a hacer una cartelera. ¿No? Tiene que ver cómo hace el envío o el diseño de cada una de estas. Bien. Debe colocar imágenes coherentes y alusivas al contenido para que este sea realmente impactante y atractiva. Persuadir a la persona que ve el material. Entonces, si usted no coloca imágenes, como le decía yo, tiene que ser coherente, alusivas al contenido. ¿Ya? De pronto usted comete el error de no hacer unas pronto que no son alusivas a lo que el tema que es pertinente, entonces de pronto se va a perder la idea de lo que quiere transmitir. Persuadir a la persona que ve el material. En ese caso, recuerde que usted van a hacer una motivación, una motivación a cambiar esa mentalidad. Recuerde que en la educación vamos en ese cartelera, digamos, en la que le toca a Cari, pues entonces enseñarle de que si no se hace una buena higiene, pues eso es lo que puede ser. Entonces, para cambiar la mentalidad de aquel que está mirando esa información, o está mirando el material y escuchando la información. Las ideas que están plasmadas en esa cartelera deben ser claras y sencillas. Entonces también tiene que tener en cuenta eso. Organizar de forma lógica el contenido para ser más agradable debe ser sencillo, con gráficos fáciles de comprender y ilustraciones que apoyen el tema de la cartelera. Un contraste demasiado marcado entre el texto, la imagen y el fondo puede resultar muy efectivo para transmitir mensajes y emociones. Recuerde que los colores transmiten emociones. Vamos a ponerlo de esta manera. Están trabajando en un consultorio. Vamos a hacer un paréntesis para a manera de ilustración, para hacerme entender lo importante que son los colores, ¿ya? Para transmitir mensajes y calmar emociones. Si una paciente o un paciente es totalmente emotivo, ansioso, nervioso, porque va a consulta, y se encuentra con que las paredes son de color rojo, obviamente, ¿qué puede pasar? A ver, ¿esa ansiedad se va a quitar o se le va a empeorar esa ansiedad? A ver, ¿qué me dice Fernando? No, te digo que aumenta. ¿Ah? Si el color rojo me imagino que no, yo me imagino que aumenta porque el consultorio donde la persona llegue, el color tiene que ser como que transmite tranquilidad para que la persona se sienta como que segura. Exacto, Fernando, que transmita tranquilidad. Entonces, colores pasteles, un color blanco, un color hueso así, que beige,
Pero imagínense un color azul oscuro, un azul, uno rojo, uno amarillo, eso, o sea, uno naranja, o sea, uno fosforescente. Eso no permite tranquilidad. Fíjense que estos colores pasteles, colores claros. Eso mismo sucede. Si usted pone a investigar, busque según las emociones, qué color uno tiene que colocar. Entonces, si vamos a llamarle a esa información y vamos a transmitir, pues tiene que ver de pronto con esas emociones del niño que tenemos al frente. Entonces hay que usar ciertos colores que den tranquilidad y en ese caso que sean receptivos para que ellos puedan estar pendientes a la explicación o a la charla que usted está dando. Bien. Normalmente vamos a hacer sobre unas recomendaciones generales. Cuando se va a elaborar una cartelera, es conveniente tomar en cuenta lo siguiente. Cuidar la altura en la que se ubica la cartelera. Entonces, cuando usted vaya a hacer la exposición, usted no va a colocar la cartelera ni muy alta ni muy baja. Usted entonces tiene que buscar, si está de pronto, vamos a hablar que de pronto el señor Fernando tenga el computador, entonces tiene que ser que el visor quede donde nosotros, los demás, en el caso de los compañeros y este servidor, veamos correctamente dónde está la cartelera. También la distancia que van a tener con respecto a esa cartelera. Entonces, la altura es muy importante. Ya debe colocarse de que sea visible para los lectores y el público en general. Es decir, hay personas altas, hay personas bajas y hay personas promedio. Entonces, en este caso, vamos a estar frente a un computador y tienes que ver cómo van a colocarla de pronto para que no. Ya en las cuestiones de pronto un móvil, pues sí, se puede adaptar, de pronto el que le ayude, pues lo tenga de pie o esté sentado. En cambio, en el computador sí, porque tiene que buscar un lugar donde él se mantenga. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo se determina esa altura? Depende de la dimensión del área que cubra. Es decir, si es una pared pequeña, pues entonces tiene que saber dónde lo va a colocar, si está en la mitad, un poquito más alto, un poco más alto. ¿Ya? Entonces eso va a depender dónde vayas a colocar la cartelera. Importantísimo, la iluminación. No es que van a colocar la cartelera en un lugar donde la falta de iluminación sea poca y entonces se tenga el problema de que no se pueda observar. Entonces, cuando van a colocar la cartelera, tiene que ver cómo es la iluminación de la iluminación del lugar donde ustedes vayan a colocar esa cartelera. Bien. También, bueno, en este caso, pues como va a ser una cartelera, igual, normalmente las carteleras cuando la elaboramos, pues las dejamos en el colegio. En ese caso, pues después de que la hemos hecho la presentación, buscamos con la autorización del ente principal del colegio dónde la podemos colocar y ahí sí tenemos que saber colocarla para que las carteleras tengan un buen acceso y poderlas observar. En ese caso, pues es lo mismo.
tienes que buscar un lugar en tu casa donde se pueda determinar la instancia. Bien. Igual facilita el acceso al lugar en la que se ubica la cartelera. Siguiente, organizar la cartelera en forma sencilla, usar necesariamente las ilustraciones y leyendas. Estimular y promover la información, la colaboración de la comunidad para que la cartelera se publique, informaciones generales específicas, acontecimientos actuales de su interés y avisos y anuncios. Si se va a colocar la cartelera en exteriores, debe quedar bajo techo, lo cual evitará que se mueva y se deteriore rápidamente. Bien. Vamos a ver otras ventajas y desventajas. Entonces, por eso se cayó y había que explicar. El uso de las carteleras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se dan cuenta de alguna información referente a las ventajas y desventajas. Las ventajas: visualiza los temas tratados al presentar a los alumnos gran variedad de materiales relacionados con la situación de aprendizaje. Es decir, ustedes van a presentar exactamente 5 temas. Perdón. Sí, 5 temas. Y ustedes van a aprender en base a esos 5 temas. ¿Ya? Entonces van a adquirir conocimiento de esos temas que ustedes cada uno va a tratar. Motiva y estimula el interés de los alumnos, lo que implica la creación de una atmósfera de aprendizaje deseable alrededor del interés de los mismos, ayudándoles a lograr los objetivos de la enseñanza. En ese caso, como cada uno va a ser independiente, es decir, la elaboración, porque si pudieran reunirse y así conocerse como equipo, pues sería lo ideal, pero bajo estas condiciones de pandemia, pues no es lo más indicado. Entonces, para tratar de verificar esos intereses que pueden tener ustedes en la elaboración de la cartelera. Cuando se hace una cartelera, la cual es adecuadamente bien preparada, con arte y propiedad, ahí lo están leyendo, con arte, es decir, con amor, que usted le ponga esto y que esa propiedad que ustedes han colocado sea verificable, pues va a crear la estimulación o curiosidad de otros alumnos, en ese caso el compañero, y si estuviéramos en la brigada, pues de los niños que estuvieran al frente de esa cartelera. Debe comunica ideas. Si usted la diseña bien, pues las ideas y esos conceptos estarán debidamente, como es entendible, ¿ya? Porque la cartelera educativa, en ese caso, ¿ya? Porque es la que vamos a usar, presenta una idea a través de un contenido pictórico o visualizado. Pictórico significa imágenes. Y estimula las actividades en grupo, y ya estimulando la responsabilidad del educando y del docente para que puedan trabajar con los objetivos que se desean alcanzar. Las desventajas, como ya lo dije, si se presenta una cartelera demasiado colorida, va a ser un distractor. Y las informaciones, como le dan durante la estructura y el diseño, deben ser cortas, ¿no? Porque si no están bien elaboradas, obviamente no se va a transmitir ningún mensaje. Y los textos, como le dije, demasiado largos, disminuyen el interés del lector. Entonces ahora vamos a ver qué son los carteles. Los carteles y cartulinas son cosas muy diferentes. Bien. Al igual que la cartelera, los carteles son un armazón con superficie adecuada para fijar información, especialmente los espectáculos públicos. En otras palabras, un cartel, afiche o póster es una lámina de papel, cartón u otro material que sirve para anunciar o dar información sobre algo. El cartel también es considerado como una herramienta didáctica consistente en un material gráfico que
un material gráfico que transmite un mensaje en su estructura y está integrado igualmente por una unidad estética formada por imágenes y textos de gran impacto. Igual, entonces, como pueden ver, un cartel o afiche póster es diferente a una cartelera. ¿Ya? Bien. Ahora, igual que la cartelera tiene que tener una información clara y concisa. ¿Ya? Lo cual el cartel nos va a permitir en un momento dado preparar con antelación gráfico o texto y permitir llevar un orden de ideas. Primero, recomendaciones didactas con el uso del cartel. Primero, analizar y sintetizar la información que se va a presentar, que por sí solo contenga y presente una idea clara y completa del tema a tratar. Ahora, vea que aquí en el cartel solamente se da como es una idea clara de lo que trata el tema. En cambio, en cartelera, pues tiene la idea y de ahí se ramifican la idea principal y se ramifican otras ideas secundarias a través de esos textos pequeños. También tiene que ser un atractivo en su presentación gráfica. Igual que en los carteleras, su redacción no debe ser muy extensa. Debe ser rápida, textos cortos, directos y claros. Igualmente considerar las características del grupo, el nivel de aprendizaje, los objetivos de la temática a presentar y los contenidos. Igualmente, no olvidar que los colores tienen su propia psicología. ¿Ya? Vea que los colores que vemos así, los azules son interpretados como fríos, los rojos como cálidos. ¿Ya? Pero recuerde que aquí estamos manejando otra situación, por el que yo hice algo para entender que el color que se utiliza en la frente de una conferencia es muy diferente al que puede usarse en un consultorio. Era para ver qué tipo de ansiedades se pueden manejar y emociones con estos colores. Bien. Ahora, los colores armónicos se perciben de una manera más relajada, en cambio los colores complementarios se observan más frente a una situación más agresiva. Algunas normas. Primero, se tiene que tener en cuenta los textos y gráficos. En esa organización, igual que en las carteleras, también se debe planificar. No es llegar y entonces colocar una imagen, un gráfico, sin tener en consideración el tema o esa idea que queremos transmitir con ese texto, ¿ya? Y esos gráficos que colocamos. Además, se debe considerar el hecho de que exista mucho espacio en blanco y que lo que realmente agrada a los carteles es su variedad y el color de las ilustraciones realizadas. Entonces, como pueden ver, aquí es diferente de los carteleras, es que el color sí va a tener más, mientras el color sea más fuerte, pues va a tener mayor injerencia en esa, a captar la atención, mientras que en las carteleras el color sí tiene que ser un poco más suave con respecto al tema específico que se da, porque recuerde que hay otras ideas que también van a acompañar al tema principal. Los grandes bloques de material impreso, especialmente si son pequeños caracteres, no son recomendables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces deben ser un poco más grandecitos para llamar la atención. Los grandes bloques de material impreso, como les dije, si son pequeños no son recomendables. Ahora, pueden presentarse fotografías, gráficas, pintura, radiografía y hasta tiras cómicas. El único límite real es la capacidad artística del autor. Entonces, en este caso, ya también, en la diferencia de
de eso se pueden hacer tiras cómicas, y también el límite, como dice, es la capacidad artística del autor, es decir, su creatividad. ¿Ya? En su uso no escolar, los carteles se dan en merchandising, que sirve para divulgar y apoyar campañas dentro del establecimiento. ¿Ya? Normalmente, usted, como si usted alguna vez ha ido a la Olímpica, dice unos carteles rojos, de fondo rojo. Mira que, ¿por qué se usan esos colores para llamar la atención? Si se usaran colores muy fríos, pues pasaría desapercibido. Vea que entonces hay que tener esa diferencia donde dicen llévese 3 libras y pagas 2. Entonces, igual, eso es lo que se usa como cuando se hacen ese tipo de rebajas. Semana Fantástica, cuando es el Día del Padre, etc. Generalmente se colocan pegados a las paredes, muebles o cabeceras de góndola, sobre pies metálicos o colgados en el techo. Normalmente hay unos que no olímpicos que los pegan en la misma pared del almacén. Igual son llamativos. En algunos casos también se colocan en unos pies metálicos, o a veces están colgadas sobre el techo, pero normalmente eso se coloca a la altura del público para que pueda ser mejor observado. Igualmente, los carteles sirven para anunciar espectáculos o eventos culturales, tales como conciertos, recitales, encuentros deportivos, circo, películas de cine, obras de teatro, ferias, exposiciones y corrida de toros, entre otros. En dichos casos, se encolan en las paredes del edificio donde tendrá lugar el acontecimiento, u otros lugares en la ciudad habilitados para tal efecto. También existe una larga tradición de cartelería política que alcanza su máxima expresión en vísperas de unas elecciones, en la que la ciudad se llene de láminas con fotos de los candidatos. Entonces, podemos terminar esta parte cartelera porque tenemos que seguir con otro tema. Es conveniente resaltar que la participación de los alumnos en la creación de carteleras y carteles educativos es fundamental. Es decir, usted puede hacer eso porque no solo mejora la ambientación de sus salones de clases, sino que complementan y refuerzan los temas planteados por sus docentes. Además, es importante que el estudiante participe activamente en el diseño y desarrollo de estos materiales para que accedan al conocimiento de una manera más eficaz y divertida. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Entonces, que antes de ustedes llegar y pegarlo sobre la cartelera, pues entonces lo que tienen que hacer sencillamente es ¿cómo es? Hacer la presentación, tomarle una foto, una captura, me la envía, entonces yo hacerle las correcciones pertinentes que tengan que ver con cómo es la cartelera. Bien. Hablé primero de la cartelera, ya, porque es la que ustedes van a diseñar para que vayan comenzando a trabajar en ella en los próximos días, y me lo vayan para cuando ya yo le diga qué día le corresponde a cada uno, usted ya lo tenga preparado. No es que me diga, no, profe, yo no lo tengo aún, porque no va a haber orden de día. Yo puedo decir, Yesenia, te toca el martes, o Dana, te toca a ti el lunes. Entonces, no va a haber día. Profe, ¿y qué tema? A ver, Fernando, ¿cuál es tu tema? Por eso, pero el de las caries todo. Yo, un momentico, Dana. Tú no sabes tu tema, ¿verdad? Pregunto que si a todos nos toca el de las caries, no. Yo, hay 5 temas. El de la caries. No tengo la caries, creo. Bueno. Está el de la enfermedad periodontal. Yo creo que le tocó a Nicole. Está las técnicas de cepillado. Que creo que la tiene Yesenia. Yesenia, ¿cuál tienes tú? Esa, profe, técnica de cepillado.
Y a ti te toca los elementos, el señor Dana, los elementos de higiene oral. Y al señor Frankie, que está, si está por ahí, ¿ya? Le va a tocar hacer la introducción de cada uno de los temas. Es decir, no es que va a hablar de los temas, simplemente van a hablar en forma general de esos 4 temas. Porque los otros 5 temas ya está asignado a otra persona que en este momento conectada. Bueno, entonces, eso es para la última semana de este periodo. Entonces, le voy a decir por el chat qué día específicamente les toca. ¿Verdad? Entonces, nos vamos al siguiente tema. Bueno, a ver si no me queda algo en el tintero con cartelera, porque de pronto me toca, entonces me van a decir, profe, estrategia de recursos. Vamos a ver. No, ya lo dije. Para ver si nos saltamos al siguiente tema. Bien. Ya nos vamos para el segundo, que se llama papelógrafo. Vamos a ver qué es el papelógrafo. Vamos a anotarlo aquí para ponerlo a colocar en la diapositiva. Bien. ¿Qué es el papelógrafo? A ver, señorita Dana, léamelo por favor la definición. Señorita Dana. Bueno, dice, el papelógrafo es un gran bloque de papel de pliego entero, 71% o de medio pliego de 71 por 50,5 centímetros, que dispuesto a modo de cuaderno de taquigrafía sirve para desarrollar un tema propuesto delante de un auditorio o grupo de alumnos trabajadores. Entonces, dice de que este papelógrafo es un gran bloque de papel de pliego entero de 71%, de 71 centímetros por 101 centímetros, o de medio pliego de 71 por 0,50 50.5 centímetros, el cual se escribe a manera de cuaderno de taquigrafía y que sirve para desarrollar un tema propuesto delante de un auditorio o un grupo de trabajadores. Entonces, normalmente eso se utiliza cuando se van a dar presentaciones de entonces, y que se coloca cuando de pronto va a dar una información sobre una presentación, sobre un informe que usted desea hacer en su empresa, o en el caso cuando se va a dar una información en una institución, cuando se va a dar frente a un grupo de alumnos. A ver, ¿quién me dice que es un cuaderno de taquigrafía? Para poderlo entender, porque de pronto dices, ay, ¿eso qué será? A ver. ¿Quién me puede decir que es un cuaderno de taquigrafía?
Vamos a mostrarle. A ver, ¿qué me puede decir que es un cuaderno de taquigrafía? A ver. A ver. ¿Qué me puede decir que es un cuaderno de taquigrafía? Bueno, le voy a decir en sencillo que es un cuaderno de taquigrafía. Podemos decir, según Wiki, ya. Esto es aquel sistema de escritura rápido y conciso que permite transcribir un discurso a la misma velocidad en la que se habla. Normalmente, en las taquigrafías, a veces no se usan textos, sino puros, como que dicen, unos, ¿cómo se llama? Como una gráfica que permite abreviar esas palabras y que permite tomar a la misma velocidad con que se está hablando. Entonces, pero de todas maneras, es la idea de lo que se dice a manera de un cuaderno de, ¿cómo es? ¿Cómo dice? De cuaderno de taquigrafía. Bien. ¿Cuáles son esas características de un ¿cómo es? Diseño de esto? Es de color blanco, también se puede utilizar los de color claro o amarillo. Entonces no necesariamente tiene que estar ceñido a un solo color. El margen, ya, se debe dejar un pequeño margen conveniente. No es un margen muy grande y no conveniente en todos los bordes de la hoja. El texto, el cual debe incluir debe ser breve y simple y que presenta solo las ideas relevantes. El tipo de letra debe hacerse con trazos claros y sencillos. Por eso que igual que los demás, no se pueden usar letras demasiado grandes y la combinación de letras pequeñas con del mismo tamaño, es decir, que no vaya a verse un poco, no tanto muy llamativo. Ya. Igualmente, como le dije, esa letra debe ser proporcional al tamaño del auditorio. Ya. Normalmente el auditorio no es grande, normalmente si es con trabajadores, normalmente es una sala de juntas. Y en los, cuando es frente a los estudiantes no puede ser superior a un tamaño de un salón. Ahora, si se hace en un tamaño más grande, pues ese tipo de elementos pues no sería lo más versátil. Sería mejor usar los monitores de como es de pantalla con ¿cómo que se llama? Computador, para que sean en autores que sean demasiado grandes y que este tipo de método sería inadecuado. La presentación debe evitarse fraccionar las palabras al final de cada línea, el uso de abreviaciones. Entonces, al igual que en la historia clínica, esto también debe ser así, por lo menos que llegó al margen y en vez de poner casas continuas, te pone casa, K y pone al fin abajo SA. No, tiene que ser totalmente las palabras completas, ni usar abreviaciones, no usar RX, que significa radiaciones, sino radiaciones o radiografía. ¿Ya? Eso también es importante en el momento de presentar una exposición. Y los marcadores tienen que ser de punta gruesa y de tinta indeleble. Tinta indeleble significa que no se corra, no se borre
es decir, que sea una tinta permanente, ¿no? Que no caiga agua y entonces se corre la tinta. Entonces, pero por eso le digo que solamente eso se hace por lo menos en lugares que sean totalmente pequeños. No vamos a usar en lugares grandes porque entonces se pierde la idea. Bien. ¿Cuál es el objetivo del papelógrafo? Normalmente se usa cuando hay carencia de un tablero de tiza. Hoy en día, ese tablero de tiza ya eso está mandado a recoger. Con la nueva tecnología, recuerden que hay ya pizarrones, ya, que son inteligentes, donde se puede, donde se puede usar la información, ya, especie como de un móvil, de esos que utilizamos para mover con el táctil, también ya es. Seguimos usando todavía en algunos el pizarrón de acrílico, ya, y también el pizarrón de vidrio. Entonces, cuando no hay ninguno de esos tres, entonces se usa el papelógrafo, ¿ya? Entonces, pero generalmente eso sucede en salas de juntas, cuando se está dando una información. Puede transportarte fácilmente e instalarse en cualquier lugar, sencillamente porque no requiere ningún cableado de tipo tecnológico, simplemente es un papel montado en un caballete y simplemente se cierra y se monta en cualquier lugar que se requiere dar esa información. Y el papelógrafo permite realizar en un momento dado aquellos puntos que se han tratado de una manera anterior. ¿Cuáles serían las ventajas? Ofrece siempre una superficie agradable para escribir o dibujar. Todo trazo que se haga sobre él es permanente y no corre el riesgo de borrarse todo o parte de lo que se escribe. También estimula, si se está frente a un auditorio con estudiantes, a que cojan apuntes de una manera ordenada, tal como se está exponiendo durante la sesión. El papel puede utilizarse en dirección vertical u horizontal según las necesidades que se requieran. Entonces, como pueden ver, es muy dúctil y muy favorable usar el papelógrafo. Bien, sigamos. Vamos a ver. Ahora ya me acordé. Recuerden que yo le di a ustedes más o menos que usaran la cartelera que vayan a realizar como un mapa mental. Se me está escapando en ese momento. Ya. Entonces es muy fácil porque ustedes pueden colocar en la imagen el título de eso y coger ramificaciones y vea que se usan puros textos pequeños referentes al tema principal. Entonces las técnicas para elaboración de papelógrafo son mapas mentales. Más que elaboración, es el uso, como permite el uso del papelógrafo, porque el papelógrafo ya está elaborado, simplemente es para el uso de él. Los esquemas de los mapas mentales son una mejoría en el aprendizaje y usan una mayor calidad del pensamiento, tal como pueden reforzar el trabajo en los seres humanos. Normalmente es muy, muy útil aprender haciendo mapas mentales porque esto nos ayuda mucho a aprender con respecto a a la elaboración o el uso del papelógrafo. Bien. En los mapas conceptuales también nos
permite utilizar el papelógrafo para desarrollarlo. Recuerde que el mapa mental es una técnica de presentación de la información. La elaboración de un mapa conceptual favorece la plasmación de un conjunto de informaciones y deja ver la comprensión de un tema. Además, facilita la memorización y comprensión de conocimiento. Normalmente, en un mapa mental se realiza, como pueden ver, de lo más general, en este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, funciones del sistema nervioso, hasta lo más específico. Es decir, digámoslo así, va de la idea más general a la idea más específica. Entonces, vean que aquí también se puede usar en el papelógrafo. También se puede usar en el papelógrafo a realizar cuadros sinópticos, es decir, de aquellos que se usan corchetes. Es un resumen esquematizado con la ventaja de permitir visualizar la estructura de la organización del contenido expuesto en el texto y pueden elaborarse con ayuda de llaves o diagramas o utilizar una serie de columnas e hileras. Entonces, como pueden ver, así se hace un cuadro sinóptico. Ya con eso terminamos lo que es parte. Vamos a seguir dando la información de lo que es un papelógrafo. Ojo, el papelógrafo para hacerle cómo es como decir cómo es el caballete, porque existe una cuestión que se llama rotafolio. Vamos a hablar sobre él, porque de pronto o hacemos la diferenciación, porque de pronto en un momento dado dirán, pero es que es lo mismo, no es lo mismo, porque en uno se monta ese papel y el otro es el que sostiene el papel. Bien. Entonces quiero que hagamos una diferencia, ya, porque de pronto pensamos que el momento dado el rotafolio y el papelógrafo son iguales. De pronto vamos a pensar así y realmente no es así. Aquí, perdón, no sé esta imagen. Este que tenemos aquí sobre nuestro lado izquierdo, derecho, perdón, de la pantalla, no sé, celular o móvil. Entonces, aquí tenemos el papelógrafo. Los papelógrafos son los papeles que se echan a manera de cuaderno de taquigrafía. Pero el rotafolio es el caballete donde va montado eso. Muy diferente, entonces son dos cosas diferentes. Entonces la gente dice el papelógrafo en términos o rotafolio al conjunto del caballete, perdón,
y el papel. Entonces vamos a ver qué nos dice la diferencia entre un rotafolio y un caballo y un papelógrafo. Entonces vamos a verlo, ¿verdad? Para que vean cómo es la diferencia, porque de pronto eh, cómo es, tenemos la diferencia entre un rotafolio y un papelógrafo. Bien, entonces dentro de eso, ¿cómo es el papel, el rotafolio es muy importante dentro de para que quede claro esa parte entre uno y el otro. Dice, te lo voy a escribir en el chat. De esto para que entiendan que es un rotafolio. Porque es que el papelógrafo, tu nombre lo dice, tiene que ir con el papel, y el rotafolio dice, consiste en un caballete sobre el cual se montan hojas de papel impresa, que es el papelógrafo, ya sujeta al caballete con argollas, algodón, cintas o tachuela. Entonces, ojo con eso, el papelógrafo a veces se da en términos reales con el rotafolio, pero hay que hacer el rotafolio es exclusivamente el caballete, y en el caballete se colocan los papeles para que adquiera el nombre de como es de papelógrafo. Entonces, el caballete es el rotafolio. Bien, sigamos con esto. Bien. Entonces, esa es la definición. ¿Cómo debe ser el tamaño? Tenemos también otros tipos de medidas, ¿ya? Cuando es de color blanco, vamos a colocarlo aquí en el chat, medida 72 por 92, a veces y el papel es de color blanco, 72 también por 92. Normalmente, a veces, el papel y el quedan casi a la misma altura del caballete. En algunos casos es más corto. Recuerde que también ese papel viene en una medida más corta. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, esas condiciones que debe tener un rotafolio es la siguiente. Y se la anoto. Dice, debe querer un rotafolio. Los dibujos deben ser grandes, sencillos y claros. Las hojas deben colocar en orden de acuerdo a la secuencia del tema que se utilice, y utilice marcadores de varios colores con armonía para resaltar. No debe colocarse más de un dibujo en cada hoja. Entonces, el caballete se coloca la soga, y recuerde que se debe usar adecuadamente. Entonces, recuerde dónde, cómo le hago, me voy a hacerme entender. El rotafolio es el caballete, y los papeles
pueden ser sencillamente esos papeles que es de papel periódico, por decirlo así, porque son los que se utilizan. En el momento en que usted ya instale ese papel sobre el caballete, recibe el nombre de papelógrafo. Pero en el momento en que ese papel no esté sobre ese caballete, se llama rotafolio. ¿Me hago entender o está claro con eso? A ver, Yesenia. ¿Está claro? Seguro. Entonces explícamelo usted, a ver si lo entendió. Profesor, que el rotafolio es la base, es el caballete donde va el papelógrafo. ¿Dónde va el papel? El papel, y entonces todo junto se llama papelógrafo. Exactamente. Entonces, ese es exacto lo que dijo la señorita. Rotafolio es el caballete cuando no tiene instalado el papel. Cuando se coloca el papel ya no se llama rotafolio, sino papelógrafo, ¿ya? Porque está haciendo alusión al caballete que está sosteniendo ese papel, ¿ya? Bien. Bueno, chicos, por hoy ya un poquito la voz me está molestando. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Ya. No, profe. ¿Seguro? Frankie, aquí no está por ahí, No, profe. debe estar en la moto. Bueno, entonces escuchen bien.